Hermanos, aprovechando que estamos en pie, oraremos a nuestro Señor y después haremos la lectura que corresponde en la porción de la carta de Pablo que estamos exponiendo. Oramos, hermanos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por la misericordia con la que tú tratas a nosotros. Señor, reconocemos que somos pecadores, Señor. Reconocemos esto. También reconocemos, Padre, nuestra necesidad de arrepentimiento delante de ti. Reconocemos, Señor, que es necesario confesar nuestros pecados, sabiendo, Señor, que tú nos limpias de toda maldad y que abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Sabemos, Señor, que no es que esté en juego nuestra salvación, no, Señor, la salvación fue sellada, fue comprada a un precio alto, lo cual no tiene riesgo alguno de perderse. Pero sabemos, Padre, que en el caminar de nuestra santidad, delante de ti, es necesario que vayamos, Señor, pidiéndote perdón por las faltas que cometemos. Lo suplicamos, Señor. También, Padre eterno, te suplico que nos ayudes en la comprensión de tu palabra, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, que nos ayudes, Señor, a practicar tu palabra. Todo esto te lo suplico, Señor, deseando que la obra que tú has hecho en nosotros, que ha iniciado en nosotros, que buscas, Señor, como decía el apóstol Pablo a los hermanos en la iglesia en Corinto, no solamente entregarse primeramente a ti, Señor eterno, sino también entregarse a los demás, es decir, a los demás creyentes que había en aquella región. Gracias, Padre, porque miramos también que aquellos hermanos eran hasta solícitos en dar de lo que tenían para socorrer las necesidades de los demás hermanos en diferentes lugares y aún para socorrer las necesidades propias del apóstol Pablo. De manera, Padre eterno, que te suplicamos nos ayudes también a ser generosos en nuestro dar con un corazón dispuesto y alegre para tu obra aquí en la tierra. Todo esto lo llevamos al trono de tu gracia, Señor, suplicándote de nuevo por el perdón de nuestros muchos pecados. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, por favor, tomen asiento. Y abrimos la palabra de nuestro Señor en Romanos, capítulo 12. Verso 3 al verso 8. Romanos capítulo 12, verso 3 al verso 8. La palabra de nuestro Señor dice en esta porción de las Escrituras: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia con alegría. Hermanos, si nos hemos dado cuenta, todo lo que el apóstol Pablo ha venido expresando en estos capítulos y en los capítulos anteriores, resaltan la salvación de judíos y gentiles, una salvación solamente por gracia, nunca por obras. Decía el apóstol Pablo que aquellos gentiles que no buscaban la justicia, la alcanzaron. ¿Esto es misericordia? Recuérdense que también decía el apóstol Pablo, así como citando a Moisés, diciendo que nuestro Dios tendría misericordia de quien quisiera tener misericordia, así que no dependía del que corría. De manera que lo que miramos, hermanos, es que no depende de las obras de la ley, sino que depende de la misericordia de nuestro Señor. Y miren lo interesante también de esto, hermanos, porque al finalizar el capítulo 11, Pablo nos dice que todos fuimos sujetos a desobediencia para que se mostrara en nosotros su misericordia. Todos fuimos sujetos a desobediencia. Si nosotros miramos, hermanos, cómo es nuestra conducta cuando nacemos,
Desobediencia. ¿Por qué necesitamos aprender, hermanos, lo que es correcto? Porque nacemos con una inclinación a siempre hacer lo que es lo malo. Dijo Moisés en Génesis capítulo 6 que el pensamiento común de los hombres es de continuo hacer el mal. Así que, hermanos, todos nacimos sujetos a desobediencia, todos nacimos en esa condición para que, hermanos, de alguna manera, lo que nosotros hemos visto en lo que ha dicho Pablo, que por la desobediencia incluso de Israel, a los gentiles se les abriera la puerta de la salvación. Y curiosamente, por esa obediencia ahora de los gentiles, los judíos se han movido a celo para alcanzar misericordia. Hermanos, si lo vemos de esta manera, finalmente Dios a lo largo de la historia del hombre, tanto judío como gentil, será salvo de aquellos que Dios ha escogido. No, hermanos, la totalidad de los judíos serán salvos. Si nosotros recordamos, dice la palabra de Dios, que había un remanente escogido para salvación. Esto quiere decir, hermanos, que no todo Israel como nación serán salvos, sino que será salvo un remanente de Israel, una porción. ¿Cuál es esa porción? Aquellos que el Señor por su gracia destinó a esta salvación tan grande. ¿Quiénes son estos escogidos? Efesios capítulo 1 dice que antes de la fundación del mundo los escogió. ¿Quiénes serán estos escogidos para la salvación del mundo, hermanos? Digo, antes del fin del mundo. Bueno, hermanos, aquellos que serán salvos, dice la palabra de Dios, que son a los que antes conoció. Y no solamente a los que antes conoció, como dice el capítulo 8, sino también a aquellos que predestinó. Y a los que enseguida de haberlos predestinado, Él llamará o Él llamó. Y entendemos, hermanos, que en el pasado muchos fueron llamados. Todavía en este día muchos siguen siendo llamados. Y en el futuro muchos seguirán siendo llamados hasta el día de Jesucristo. Cuando Cristo venga, hermanos, la totalidad de los llamados, sean judíos o sean gentiles, son los que serán salvos. Y el Señor lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. No hay duda de esto. Y hermanos, para que nosotros notemos esa manifestación de su misericordia, debemos de asombrarnos de la manera en cómo el Señor obra en la salvación. ¿Cómo es que el Señor obra? Si nos dimos cuenta, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios motivará o Dios provocará a celos. Hermanos, qué manera tan increíble, dijéramos nosotros, cómo es que Dios usará el celo, haciendo que aquellos que no eran agradables a los ojos de los judíos fueran salvos. Porque dice el libro de los Hechos que un judío estar junto a un samaritano, junto a un gentil, era abominable. Y luego miramos en la carta a los Efesios en el capítulo 2, hermanos, cómo aquellos que eran circuncidados llamaban con desprecio a los gentiles que no eran circuncidados. Pues ellos se colocaban en el lugar de aquellos que tenían Dios, que tenían pacto, que tenían promesa, que tenían todos estos beneficios, y el gentil no tenía ni Dios, ni promesa, ni pacto, no tenía nada. Y entonces el judío miraba con cierta indiferencia o con mucha indiferencia a los gentiles. Hermanos, lo cierto, que la salvación es de Él, de nuestro Dios, es realizada por Él, y el resultado de esa salvación es para la gloria de Él. Todo es de Él, por Él y para Él, dice el apóstol Pablo. Así que esto, hermanos, nos lleva a pensar lo que dijo Pablo en los primeros 2 versos de este capítulo 12, donde dice, hermanos, que nuestro actuar, nuestra manera de ser, nuestra actitud, debe de ser presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Esto, hermanos, lo podemos entender a la luz del verso 2, que solamente será posible por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Esto solamente, hermanos, es posible. Presentar nuestros cuerpos delante de Dios es posible cuando hay una renovación de nuestro entendimiento. Creo, hermanos, que es por eso que cuando hay una renovación en nuestro entendimiento buscaremos la santidad. Cuando hay una renovación de nuestro entendimiento, hermanos, buscaremos apegarnos más a la palabra de Dios para vivir conforme a la palabra de Dios. Hay quienes dicen, hermanos, cuando de alguna manera escuchan salmos o himnos, hermano, dice que no es muy cansado, que no es muy aburrido. ¿Por qué, hermano, no meter a la iglesia a cantos más alegres, cantos más contemporáneos, más actuales? ¿Por qué, hermano, no, en vez de tener una cara de solemnidad, de tristeza, que no nos llamó a libertad nuestro Señor? Hermano, lo que la iglesia tiene que hacer es no lo que la iglesia cree que debe de hacer. La iglesia tiene que hacer lo que la palabra de Dios determina que debemos de hacer. Dice la Biblia, hermanos, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Dios determina cómo el marido debe de amar a su esposa. No es solamente en base a sentimientos y emociones, no, hermanos, es en base a un compromiso y a un pacto que Dios ha determinado. En ese sentido deben de amar. Por eso mucha gente dice, es que, hermano, el amor acaba. Y en vez de citar al apóstol Pablo en Efesios, citan a José. Hermanos, no hay tal manera de que el amor acaba. Las emociones, los sentimientos, muchas cosas cambian de forma. Y cuando una persona basa su relación con la esposa en función de emoción, en función de apariencia, en función de pasión, hermanos, las cosas en el hombre y en la mujer van modificando a lo largo de los años. Pero el amor nunca deja de ser, dice la Escritura. Debemos de amar a nuestro prójimo como Dios demanda. Y entre esas indicaciones dice la palabra de Dios, ama a tu enemigo. Pero Señor, ¿cómo es posible amar al que me maldice? No, y no solamente ora o ámalo, sino que bendícelo. Por eso, hermanos, qué importante que cuando nosotros tenemos una renovación del entendimiento, cuando nuestro anhelo es apegarnos a la palabra de Dios, nuestras actitudes van a cambiar. Vamos a buscar, hermanos, no lo nuestro. Vamos a buscar lo de Él. Vamos a buscar, hermanos, todo lo que al Señor le agrada. Y, hermanos, vamos a desechar todo lo que al Señor le ofende. ¿Qué le agrada al Señor, hermanos? ¿Y qué le ofende? Yo creo que todos sabemos, a la luz de las Escrituras, qué cosas le agradan y qué cosas le ofenden. Pero esto solamente será, hermanos, posible cuando hay una renovación de nuestra mente, cuando haya una manera de entender. ¿Y cómo es posible eso, hermano? A través de la palabra de Dios. Por eso qué importante es, hermanos, que estemos expuestos a una buena enseñanza del Evangelio. Y digo esto, hermanos, porque, miren, hay 3 características propias de una iglesia verdadera. Y estas 3 características implican una sana enseñanza o correcta enseñanza o una predicación fiel de la palabra de Dios. Esta es la cosa primera. Otra de ellas, hermanos, es la disciplina eclesiástica. Y otra de ellas es la observancia de las ordenanzas o sacramentos. Resumiendo, hermanos, por lo menos estas 3 son características de una iglesia verdadera. De manera que si no estamos expuestos a una buena palabra, a una buena enseñanza, no, hermanos, a genealogías interminables, como dice la Escritura, no a fábulas, no a entretenimientos, no a diversiones, no a lo que yo quiero, sino a lo que Dios quiere. Cuando estamos expuestos a una predicación en ese sentido, hermanos, nuestra mente es renovada y nos va a llevar a la práctica de esa enseñanza de tal manera que el Señor será glorificado con nuestra vida, con nuestro andar, con nuestro pensar y, hermanos, aún con nuestro silencio. Por eso es importante que renovemos o que sea renovada nuestra mente, que sea renovada nuestra persona. Es por eso, hermanos, también que cuando Pablo nos ha dicho en estos primeros 2 versos sigue en el verso 3, diciendo el apóstol Pablo, digo pues por la gracia que me es dada,
A cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Primero dice Pablo que la importancia de la renovación de nuestro entendimiento va a ser, hermanos, lo que nos lleve a presentarnos delante de Dios en un sacrificio vivo. Y cuando hablamos de sacrificio, decíamos en el sermón del domingo pasado, no se implica un sacrificio salvador, ¿no? Ese ya lo hizo Cristo en la cruz. Implica, hermanos, un sacrificio en el que yo estoy mortificando mi pecado. Yo sé, hermanos, qué es lo que no agrada al Señor, mortifícalo, sácalo de ti. Yo sé qué es lo que sí agrada al Señor, pues fortalécelo. Alguien me dijo en una visita que celebraba en la semana, es que, hermano, dejé de leer la Biblia. Yo le hablaba de Gálatas capítulo 5, donde la palabra del Señor nos dice, hermanos, ¿qué te estorbó si corrías bien? ¿Qué te estorbó? Ciertamente algunos estaban volviendo, en la carta de Pablo a los Gálatas, estaban volviendo al judaísmo, a la práctica de los judaizantes. Aquellos que querían retomar de nuevo la ley y desechar la gracia o hacer una mezcla de ambos, entre ley y gracia. Pero les estorbó. Y una de las cosas que me dicen que les estorbó es que dejó de leer la Biblia, dejó de orar. Hermanos, cuando nosotros no dejamos de estar confrontados con la palabra de Dios, déjeme decirle que esté seguro que cada día va a estar más fortalecido en el Señor. Cuando usted no deja de congregarse, va a estar cada día más fortalecido en el Señor. Hermano, cuando usted no deja de tomar las ordenanzas, usted va a estar más fortalecido en el Señor. Pero cuando usted empieza a mermar en estas obligaciones espirituales de cada uno de nosotros, hermano, va a empezar a decaer. Y usted va a decir, es que yo no sé en qué momento perdí el interés de... Es que yo quería cantar canciones de Adrián Romero. Es que quería cantar canciones de Marcos Witt. Es que yo quería cantar canciones de esta, de aquella y lo otro. Mire, hermano, cuánto mensaje tan profundo tiene. Hermanos, el Señor nos dice que cantemos salmos e himnos y cánticos espirituales. Si es Biblia lo que se canta, hermanos, cantemos. Pero si es emoción de hombre, olvídese. Porque en el corazón del hombre solamente, hermanos, hay perversidad. Y más grande que todas las cosas, dice el profeta Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Necesitamos como cristianos, hermanos, ser amadores del Señor, no de nosotros mismos. El culto es para el Señor, no es para ti. El culto es para el Señor. Y hermano, tú te congregas aquí en primer lugar para adorar al Señor, no para aprender. La primera cosa importante por la que tú estás aquí, por la que yo estoy aquí hablando, por la que tú estás escuchando, que ambos responsabilidades, hermanos, implican la misma magnitud. Tanto el que predica como el que escucha glorifican a Dios. La primera cosa, hermano, piensa que tú estás aquí para adorar al Señor, no para aprender. Por consecuencia de adorar al Señor, aprendes. El orden sí altera el producto, hermanos, en las cosas espirituales. Estamos para atender nuestra responsabilidad por la que fuimos creados, que es darle la gloria a Dios. Por eso, hermanos, cuando Pablo primero empieza en los primeros 2 versos de una manera amorosa como pastor, no, hermanos, como apóstol, porque yo os ruego por la misericordia, Pablo no se pone en la condición de apóstol, pero hermanos, ya en el verso 3 ya un poquito va cambiando el asunto. En el verso 3 dice el apóstol Pablo, digo pues por la gracia que me es dada. Ahora ya no les ruego por la misericordia de Dios. ¿Cuál era la gracia que le había sido dado a Pablo, hermanos? Ser apóstol a los gentiles. Romanos capítulo 1, en los primeros 2 versos, nos dice, hermanos, acerca de esa condición. Pablo es llamado apóstol. Es escogido por nuestro Señor. Privilegio, hermanos, de ver a nuestro Señor resucitado. Privilegio de ser llamado directamente por Él, no como muchos hoy en día que se autonombran apóstoles. No hay apóstoles hoy en día, hermanos. No, hermanos, en el sentido, como miramos en la Escritura, escogidos por el Señor para tal oficio, haber mirado al Señor, Jesucristo resucitado. No hay tal cosa hoy en día.
los cimientos o los fundamentos colocados por los apóstoles, hermanos, ya los apóstoles que se autonombran ahora no pueden colocar fundamento sobre fundamento porque ya el fundamento fue puesto. Así que muchas de esas ideas que hay ahora están fuera de lugar. Por eso, hermanos, Pablo se dirige a los hermanos y les dice, bueno, por esa gracia que me es dada, es decir, porque soy apóstol, les digo a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y hermanos, como decíamos hace rato, una buena enseñanza de las Escrituras nos va a llevar, hermanos, a tener una buena práctica de las Escrituras, de esa enseñanza. Por eso dice Pablo, habiendo hablado de la renovación, ahora les dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo. Y hermanos, es curioso porque hoy en día, en todas partes, hay personas que se creen superiores. Hay personas que creen, hermanos, que son inferiores también. Hay personas que, miren, hermano, ya es triste esto, pero hay personas que viven el maltrato familiar y hay quienes creen que lo merecen. Y hablamos de una codependencia. ¿Por qué, hermanos? Porque ya se colocan en una posición en la que creen que se merecen eso. Pero por otro lado hay otros que creen que merecen oprimir a los más pequeños. El rico mira al pobre con desprecio y el pobre en vez se cree su desprecio merecedor de él. Y hermanos, qué importante, vuelvo a citar la renovación de nuestro entendimiento, porque el pensamiento del hombre, como dijo Moisés en Génesis capítulo 6, que es de continuo hacer el mal, cuánta importancia hay de que ese pensamiento, hermanos, sea renovado. Y cuando miramos lo que la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 4, verso 12, Hebreos 4, 12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y dice además, hermanos, que es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne. ¿Qué es lo que discierne, hermanos? Los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra discernir en el griego es kritikos, critica, juzga. De manera, hermanos, que los pensamientos y las intenciones del corazón son juzgadas por la palabra de Dios. Por eso la importancia de una renovación en el entendimiento, por eso la importancia de estar expuestos a la correcta exposición de la palabra de Dios. Una palabra, hermanos, que no busca agradarte. Una palabra, hermanos, que busca expresar la verdad de Dios. Una palabra, hermanos, que partiendo de la condición que hay en tu corazón resultará un bálsamo para ti, resultará un consejo para ti, un consuelo para ti, un abrazo cariñoso de Dios para ti o un látigo fuerte que golpea tu corazón. Va a depender de la condición en la que tú estás con Él. Pero es la palabra de Dios. No es, hermanos, que el que predica enfrente va a buscar agradar el oído del hombre, porque el que predica enfrente no viene a agradar el oído del hombre, viene a agradar el oído de nuestro Dios. Y cuando eso sucede, hermanos, hay una renovación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios penetra hasta partir el alma. Porque la palabra de Dios discierne, juzga, critica tu pensamiento y tus intenciones. ¿Qué pensamiento tenemos, hermano? ¿Qué intención tenemos al estar aquí? Pues la palabra de Dios, cuando estás expuesto a ello, cuando escuchas la predicación de la palabra, hermanos, te va a hacer avergonzarte o te va a hacer recrear, hermanos, de la palabra y gozarte y deleitarte en el Dios en el que sirves y en el que crees. Por eso, qué importante, hermanos, porque nuestros pensamientos de continuo están inclinados al mal. Sí, hermanos, somos hijos de Dios. Y sí dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es cierto, hermanos. Pero todavía nuestros pensamientos se inclinan a lo malo. Sí es cierto, hermanos. Pero todavía hay intenciones en nuestro corazón que no son correctas.
Por eso la necesidad de presentarnos en sacrificio vivo. Mortifica, hermano. Cuando tú tienes, o cuando lees en tu teléfono, hermano, nos toca leer el capítulo 4 y el capítulo 5 de Levíticos. Y busca en ese capítulo 4 y capítulo 5 algo que apunte a la persona de nuestro Señor Jesucristo o su obra de redención. Busca algo que me hable de ello. Levíticos, sacerdotes, ya tengo algo. Sacrificios, Cristo, tengo algo. Pero a lo mejor cuando tú ves el teléfono y dice, el pastor me manda otra vez la cita, creo que no. Hermano, si tú no tienes ganas, hazlo hasta que te den ganas. Si tú no quieres orar, sacrifica, hermanos, ese mal deseo y ese mal pensamiento. Ora. Si tú no quieres venir al templo por alguna razón, que no sea, hermanos, algo justificado delante de Dios, que no sea algo que te impida ir a trabajar al día siguiente. Hermanos, pídele perdón al Señor y mortifica ese mal deseo. Y busca al pueblo de Dios para congregarte, porque quizás está sucediendo lo que el apóstol Pablo dijo con autoridad: no tengas un mal concepto de ti que el que debes de tener. No pienses de ti de tal manera que esté fuera de lo que Dios determina que debas de pensar, de ti. Dice el apóstol Pablo, hermanos, por la gracia que me es dada, por ese llamamiento del apostolado. Y esto, hermanos, no porque Pablo lo mereciera. Ese apostolado no fue porque Pablo fuera mejor que alguien. Ese apostolado no fuera, hermanos, porque aunque Pablo fue educado a los pies de Gamaliel y según la ley era irreprensible, hermanos, no fue llamado Pablo por eso. Es más, Pablo decía que él ni siquiera merecía ser llamado su hijo, porque él persiguió a la iglesia. Pablo mismo se consideraba no merecedor de ningún beneficio. No, hermanos, el llamamiento que Dios le dio a Pablo fue por gracia. Y en base a ese llamamiento en el que Pablo, hermanos, no se lo merecía, ahora Pablo le está diciendo a los demás: ustedes dejen de pensar que se merecen todas las cosas. No sean soberbios, no sean jactanciosos, no sean arrogantes, no sean engreídos. No tengan más alto concepto de sí que el que deben de tener. Esto, de hecho, hermanos, Pablo ya lo había mencionado a los gentiles. Se los había mencionado. Romanos capítulo 11, verso 17. Dice el apóstol Pablo: no te jactes. Y cuando dice Pablo no te jactes, está diciendo no presumas, no te creas, no te alabes. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas o presumes, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. No te creas gentil, porque por gracia has sido salvo. No te creas mayor que el judío que incluso no ha creído en ti. No te creas. Esto es gracia. Hermanos, habíamos dicho antes, si Dios nos tratara con justicia, porque muchas personas dicen que Dios es injusto porque escoge a unos y desecha a otros. Si Dios nos tratara con justicia, ¿qué mereceríamos? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. O por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, que es lo que merecíamos si habláramos de justicia. Pero como no se trata de justicia, sino de misericordia, entonces la misericordia el Señor la otorga a quien quiere otorgarla. Pues es de Él la misericordia, ¿no? Entonces, es la misma condición, hermanos, que el gentil no debería de jactarse. Todavía en el verso 20 del capítulo 11, dice el apóstol Pablo: bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas. Ahora, decíamos cómo Dios tiene diferentes maneras de actuar en la salvación y actúa de maneras increíbles. Y decíamos, hermanos, cómo es que se puede dar un injerto donde la rama que ha de ser la que recibe el injerto
se le rasga, se le corta un pedazo de su tronco y la rama que se ha de injertar, hermanos, se mete ahí y entonces la misma savia, los nutrientes del tronco van a empezar a alimentar aquel bracito que se le agregó. Esto es lo que pasaba con los gentiles. No te jactes, tú no vas a nutrir al tronco, el tronco te va a nutrir a ti. No te ensoberbezcas, decía el apóstol Pablo. En el capítulo 11, verso 25 de Romanos, dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Por eso, hermanos, dice Pablo, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, hermanos, y si esta palabra fue dicha a los hermanos que estaban en la iglesia en Roma, esta carta también se está leyendo a los hermanos que están en la iglesia en Obregón. Y donde quiera que lean este párrafo, esta palabra también es para la iglesia. Cada cual que esté entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe. Conforme a la medida de la fe. El engreimiento, mis hermanos, la vanagloria, la soberbia, hacen tanto daño que no solamente se daña a la persona que los experimenta, sino que daña a las personas que están junto de él. ¿Se imaginan, hermanos? Este pecado ofende a Dios, ofende a la familia y ofende a la iglesia. Y hace tanto daño que no solamente separa a unos y a otros, sino que también los lastima. La jactancia, la soberbia, el engreimiento. Hermanos, ¿cuál es el concepto que tenemos de nosotros mismos? ¿Qué pensamos de nosotros mismos? ¿Se acuerdan del profeta Elías? El profeta Elías, hermanos, se escapaba de la muerte segura porque le buscaban para matarle después que él había privado de la vida a muchos profetas de Baal, pero él escapaba y él determinó dejarse a morir. ¿Cuál era la razón? Yo no soy mejor que mis padres. Esa era una de las razones que daba el profeta Elías. Y otra de las razones que decía es: me buscan a mí para matarme, solamente he quedado yo. Hermanos, qué pensamiento tan decadente el del profeta. Yo no soy mejor que mis padres. ¿No es esto, hermanos, un pensamiento de una autoestima muy baja? Pensamiento. ¿Qué pensamos de nosotros? Hermanos, Judas tuvo un pensamiento que lo llevó a frustrarse. Jonás. Tuvo un pensamiento que lo llevó a frustrarse. ¿Qué pensaba Jonás? Jonás, hermanos, pensaba para sí que Dios destruiría a la nación ninivita por causa de su pecado, pero como no fue así, se frustró. Ya sabía que los ibas a perdonar. Basta, quítame la vida, mejor me es la muerte que la vida. Frustración. Hermano, ¿qué pensamiento tienes de ti mismo? ¿Qué pensamiento? El mundo, hermanos, el mundo. Y con tantos motivadores que desgraciadamente hasta en los púlpitos hay motivadores ahora. Te dicen: tú eres tan grande como tú creas que eres. Pero Pablo dice: nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Y en los púlpitos, hermanos, se llega a enseñar en veces, y en veces ni enseñanza es, solamente es entretenimiento. Pero entre las cosas que se llegan a decir, le llegan a presentar, hermanos, falsas promesas a las personas que escuchan, de tal manera que se creen merecer las cosas que realmente no se merecen. Y viven tan alejados de Dios porque creen que solamente Dios es misericordia, y que Dios es amor, y que todo gira entre amor y misericordia, pero no han visto la santidad de Dios como enseñanza, no han visto la justicia de Dios como enseñanza, de manera que al Cristo de la Escritura se presenta, hermanos, sí, hermanos, como el Cordero sacrificial, pero también como el juez que ha de juzgar, a quien Dios le confiere esa autoridad de juicio. Pero esa parte no se ve, y esa parte no se enseña. De tal manera entonces, hermanos, que muchas iglesias viven en una práctica tan liberal de su vida cristiana, entre comillas, porque
pues quizás, hermanos, por estar expuestos en veces a una falsa enseñanza, se llega a creer que son hijos de Dios, cuando no es así. Es tan importante, de veras, hermanos, estar expuestos a la verdad, porque el mundo tiene una enseñanza tan equivocada de lo que es la persona. ¿Tú viniste a este mundo para ser feliz? No sé si hayan escuchado, hermano, esto, pero Pablo dijo que nosotros vinimos a este mundo, escogidos desde antes de la fundación del mundo, para la gloria y alabanza de su gracia. Para eso vinimos. Y saben, hermanos, que alabar y glorificar a nuestro Dios implica sufrimiento. Lo contrario a la enseñanza de pare de sufrir. Por eso, hermanos, cuántas cosas se dicen desde los púlpitos que llegan a ser mentiras cuando no se predica la verdad de Dios y no hay renovación en el entendimiento y no se presenta delante de Dios como un sacrificio vivo que sea agradable a Él. ¿Por qué? Porque se enseñan tantas barbaridades y la gente no busca en las Escrituras escudriñarlas, como los hermanos de Berea, que aquellos miraban lo que el apóstol decía, pero ellos corroboraban las Escrituras para saber si lo que el apóstol decía era cierto. Y hermanos, yo me gozaría en que ustedes hicieran lo mismo. Sí, hermanos, no quiere decir que me falten al respeto, que no me crean todo lo que digo. Por eso la importancia de esta cita dice esto, léanlo ustedes, corroboren ustedes. Hermanos, la vida de ustedes está en juicio y está en juicio también mi labor como pastor de ustedes. Por eso es la importancia de expresar lo que Dios dice, no lo que el pastor quiera decir. Porque yo también soy emocional. Porque también mi corazón, hermanos, aunque soy el pastor, es perverso más que todas las cosas. En ese sentido, debemos, hermanos, de constatar la palabra de Dios para estar seguro de que la enseñanza es fiel. Así que si tenemos un concepto de nosotros que no es el correcto, ¿cuál es el concepto, hermanos, que debemos de tener de nosotros mismos? Miserables. Uy, hermano, pero eso, espérate, ¿cómo puedes decir eso desde el púlpito? El Salmo 22, hermanos, un salmo mesiánico, se refiere al Señor Jesucristo a sí mismo diciendo, yo soy gusano y no hombre, soy oprobio de los hombres, dice el Salmo 22, refiriéndose proféticamente al Señor Jesucristo. Tú eres santo, le dice a Dios. Pero hermanos, ¿qué somos nosotros? ¿Cuál es el concepto que debemos de tener nosotros de nosotros mismos, pecadores, perversos? Ese es el concepto que debemos de tener, hermanos, pero miren, no merecemos la gloria, lo que merecemos es la condenación. Eso es lo que merecemos. Pero la misericordia de Dios, la gracia de Dios, ha hecho de nosotros como olivos silvestres, injertándonos en el olivo original, para que seamos nutridos de esa savia. En el Israel espiritual, en la iglesia. Pero no lo merecemos. Pero lo hizo. Esto, hermanos, sigue siendo gracia. Por lo tanto, dice Pablo, no tengan más alto concepto de sí del que deben de tener. Ustedes no fueron mejores y por eso fueron injertados en el Israel espiritual o fueron injertados en ese olivo que representa a la iglesia. Ustedes no fueron mejores. De hecho, ustedes también eran igual que los demás. Pero yo tuve misericordia. Hermanos, y estas palabras que podemos decir, si no merecemos esto, hermanos, si no merecemos más que condenación, pero la gracia de nuestro Señor se manifestó en nosotros, creo, hermanos, que debemos de darle la gloria a nuestro Dios. Miren, hermanos, lo único que Dios, dijéramos en este sentido, hermanos, tiene por hijo favorito, a diferencia de José, que fue amado por su padre y que levantó celos entre sus hermanos. Hermanos, el único hijo favorito que Dios tiene es aquel de quien Él dijo, este es mi hijo amado,
de quien tengo complacencia. Hermanos, no nosotros. Pero saben, hermanos, ¿en qué sí somos nosotros bendecidos? En que estamos unidos a Cristo. Y por razón de que Cristo es su Hijo amado en quien tenemos complacencia, o en quien tiene complacencia, perdón, entonces a razón de estar unidos a Cristo es que ahora el amor de nuestro Dios nos alcanza, nos favorece y nos llena de misericordia y gracia. Pero es solamente por eso. No es que lo merezcamos, hermanos. No somos mejor que nadie. Y en ese sentido debería de ser para nosotros el reflejo de tal igualdad que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. No, hermanos, nadie. Por eso creo yo, hermanos, y insisto en la buena enseñanza, el estar expuestos a la verdad de la palabra de Dios no solamente provee en nosotros un cambio en nuestra manera de pensar respecto de nosotros mismos, sino que también, hermanos, debe de provocar un cambio radical en nuestra manera de pensar respecto de los demás. El estar expuesto a la palabra de Dios no debe de hacer solamente que yo piense de mí de manera diferente. No, hermanos, esa es una parte, sino que debe de provocar en mí que yo piense de ti de una manera diferente. Eso debe de ir. Es por eso, hermanos, que Pablo en el verso 4 y en el verso 5 dice de esta manera, porque de la manera que en el cuerpo, usa una analogía Pablo, hermanos, para dar a entender esto, de que no tenga más alto concepto tú que los demás, ni los demás tengan otro concepto que sea diferente a mi persona. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Así que, hermanos, si yo ahora pienso a través de la palabra de Dios y de que la palabra de Dios ha penetrado hasta discernir mis sentimientos y mis emociones, y si, hermanos, la exposición de la palabra de Dios tal cual es, por la obra del Espíritu Santo, ha renovado en mí el entendimiento de tal forma que me presento como sacrificio vivo, mortifico el pecado que hay en mí. Bueno, hermanos, entonces el concepto que debo de tener de mí es diferente ahora. Yo no pienso, hermano, que me merezco todo. Pienso que por la gracia de Dios tengo lo que tengo. Decía el apóstol Pablo, por la gracia de Dios o por la gracia del yo soy lo que soy. Por la gracia de Dios, yo soy lo que soy, decía Pablo. ¿Se imaginan, hermanos, que si yo llegara a pensar, o Pablo llegara a pensar que era mayor que los demás? Pablo llegó a tratar a los Gálatas diciéndoles, hijitos míos. Pablo llegó a tratar a los hermanos en la iglesia en Roma, os ruego, hermanos míos. Sí, hermanos, Pablo llegó a hablar también con dureza, pero Pablo se ponía en la condición de los demás también. Así que la obra de nuestro Señor en nosotros nos debe de hacer, o de hacernos ver, que nos demos cuenta que estamos, hermanos, formando parte de un cuerpo. Y los cuerpos tienen funciones diferentes. Hace rato traíamos a unos hermanos para acá y veníamos platicando cómo en la ausencia de las anginas se facilita la laringitis y la faringitis, la inflamación de la laringe. Y aquellos que carecemos de anginas, pues padecemos frecuentemente irritación en la garganta y problemas respiratorios en alguna medida. Hermanos, que falte un órgano en el cuerpo afecta al cuerpo de muchas maneras. Ahora, hermanos, imagínense que dentro de la iglesia alguien se crea mayor que otro. Que alguien se crea superior a otro. Por eso Pablo está enfatizando, hermanos, que dentro del cuerpo hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros, dice Pablo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos nos necesitamos. No somos ajenos, ni aislados, ni separados unos de otros. No, hermanos, estamos en un cuerpo. Y este cuerpo, este órgano, funciona de manera completa y precisa. Alguien dijo que el apéndice no tiene función en el cuerpo, que Dios se equivocó al dejarla ahí. Hermano, Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. No hay error en que el apéndice esté en el cuerpo. Si tan solo, hermanos, algo que no miramos,
un pequeño elemento en el laberinto de nuestro oído nos falla. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Hermano, una pequeña cosa aquí adentro que no se ve. Nadie sabe que está ahí, pero ahí está. ¿Qué pasa cuando falla? El equilibrio. Hermanos, tanto cuerpo. Bueno, mi hermano Hugo mide como 1,80. Es mucho cuerpo. Pero hermanos, si esa parte pequeñita en el oído de mi hermano que está grande, está alto, le falla, hermano, todo el cuerpo pierde el equilibrio. Y algunos piensan, hermanos, el dedo pequeño del pie, ¿de qué sirve? Uy, hermano, si te falta el dedo pequeño del pie, el equilibrio también se ve afectado. Pero hermanos, nadie lo ve, está metido en el zapato y luego si te pones doble calcetín menos lo ven. Pero ahí está. Y forma parte de un cuerpo que aunque no se vea es un elemento necesario. Y cada uno de los que están en la iglesia, cada uno de los que están ahora aquí, Pablo les dice, miren, no tengan concepto mayor que el que deben de tener, sino aquel que es, hermanos, según la medida de la fe que es dado en ustedes. Lo que ustedes piensen de ustedes debe de ser conforme a la fe que tienen. ¿En qué sentido, hermanos? La doctrina en la que ustedes creen. No, hermanos, que yo me creo más porque eso es lo que yo creo, esa es mi fe. No, hermano, no se refiere a eso. Se refiere a la fe, en la creencia, la doctrina en la que tú estás, hermanos, que tu conducta sea acorde a eso. Así que, hermanos, dice la palabra de Dios, que cuando un hombre venía de Jericó a Jerusalén fue asaltado y dejado medio muerto. Cuando el Señor le hablaba acerca del prójimo a los demás. Pero luego bajó un levita y, hermanos, mirando el cuerpo de aquella persona malherida, le saca la vuelta y se va. Y baja un sacerdote y mirando el cuerpo malherido, le saca la vuelta y se va. La ley decía, hermanos, que nadie debería de tocar el cuerpo de un muerto, porque sería entonces contaminado por una cantidad de días. Pero hermanos, ¿qué pasó cuando pasó el samaritano? El samaritano fue movido a misericordia. No pensó él si por causa de tentar a aquella persona él sería contaminado. No, hermanos, él pensó, esta persona necesita ayuda. Lo sube al animal de carga que lo llevaba, lo lleva hasta el mesón donde está, paga para que lo cuiden. Y la pregunta es, ¿quién es tu prójimo? La pregunta es, ¿quién es tu prójimo? Hermanos, cuando nuestra mente cambia de manera de pensar, cambia también de manera de pensar respecto de los demás. Cuando mi manera de ver las cosas delante de Dios, hermanos, por su gracia y misericordia, cambia, entonces, hermanos, mi manera de pensar respecto de ustedes, por la gracia y misericordia de Él, cambia. Somos los mismos y tan necesarios, hermanos, los unos a los otros. Tan indispensables los unos de los otros. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera, dice Pablo en el verso 6, que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, como tenemos diferentes funciones como miembros de una iglesia, como miembros de un cuerpo, y que no debemos de tener más alto concepto de sí que el que debemos de tener, debemos de pensar en esto, hermanos. El hermano que está junto a ti, tú no escogiste tenerlo ahí, Dios lo escogió para ti. Bueno, pero es que la hermana tiene a Diane, su hija. Pero es que, hermano, usted no escogió tener a Diane, su hija. Dios se la envió en el tiempo que Él consideró que la tuviera. Usted no conocía a Diane, ni sabía que le iba a llamar Diane, hasta que la tuvo, y quizá un poquito antes de tenerla, pensó en ese nombre. Pero Dios pensó mucho antes en eso. Hermano, usted tiene junto de usted a alguien, un varón, o una mujer, o un pequeño. Dios lo puso ahí para que su don lo beneficie a él. Y para que el don de aquel que está junto de usted, que usted no lo colocó ahí, lo colocó Dios y lo colocó para su edificación. ¿Entendemos esto, hermanos?
Mi mano fue colocada en el lado derecho de mi cuerpo, hermano, porque había una razón. De igual manera, mi mano en este lado izquierdo de mi cuerpo había una razón. ¿Por qué no la puso enfrente? ¿Por qué no la puso arriba? ¿Por qué no la puso para que caminara con ellos? Dios sabía por qué. Y fue preciso y perfecto lo que Dios hizo. Así que, hermanos, cuando en la iglesia local ha puesto el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hermanos, use la profecía dentro del parámetro de la fe que Dios ha determinado para usted en esa armonía de la doctrina que profesamos. Dios, hermanos, bendice a la iglesia. De hecho, los dones, dice la Escritura, que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y yo recalco, hermanos, como he dicho muchas veces, si usted no está ejerciendo su don, está pecando, porque está desobedeciendo. El don que le fue otorgado fue para edificar a la iglesia, para bendecir a la iglesia. No fue dado para usted. Y hermanos, hay quienes dicen, bueno, es que como yo no hago o no cumplo con el don, pues Dios me lo va a quitar y me va a dar otro que sí cumple. No, no funciona así. Dios te otorgó un don y te va a llamar a cuentas por esa capacidad que Dios te dio. No se trata de que tú quieras tener otro. Hermano, este era el problema que había en la iglesia. Este era el problema que había en la iglesia en Roma, que por eso Pablo les dice, espérense, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, porque dentro de la iglesia, hermanos, había quienes deseaban los dones más espectaculares. Oh, mira, yo deseo el don de milagro, de sanidad, yo quiero hablar en lenguas, pero ¿quién quería servir? Nadie quería el don de servir. Y entonces miraban, hermanos, que los dones espectaculares de milagros, de sanidades, de lenguas, lo miraban como mayor que el de servir. Entonces todos querían ese don. Por eso Pablo le dice, no, espérate, no se trata de eso. Nadie tenga más alto concepto de sí. Y aún, hermanos, cuando alguien tuviera una capacidad de parte de Dios dada a ellos que pareciera más espectacular, no tiene ese valor. Todo trabajo en el Señor es para su gloria. De manera, hermanos, que si tú tienes un don, si tú tienes de Dios la gracia en un don, hermanos, dicho sea de paso, todos los hijos de Dios tenemos un don, por lo menos tenemos un don. Todos. No hay manera de que alguien diga, hermano, pero es que yo no tengo. No. ¿Eres hijo de Dios? ¿Creíste en el Señor Jesucristo? ¿Te arrepentiste de tus pecados? ¿Confesaste tu pecado? Hermano, si tú eres hijo de Dios, tú tienes por lo menos un don. Ejerces ese don porque Dios te lo dio para que bendigas al hermano que está enseguida. No es para ti. Y si tú no lo ejerces, Dios te va a llamar a cuenta por ese don, no te lo va a cambiar, te va a llamar a cuenta por ese don. ¿Se imaginan, hermanos? No has hecho uso de tu don. No has trabajado en función de lo que Dios te ha dado de habilidad y capacidad. No lo has hecho. Dios te va a llamar a cuentas. Es pecado no hacerlo. Es pecado no hacerlo. Dice 1 Corintios capítulo 12, verso 12 al verso 18. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, dice el apóstol Pablo, Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Hermanos, mire, es Dios quien nos colocó en la iglesia y nos dio hermanos a quien servir. Es Dios, ¿no fuiste tú? Hermanos, Dios no solamente
nos conoció en el pasado, no solamente nos predestinó, sino que nos llamó y nos justificó, y no terminó eso ahí, hermanos. No nos dejó al garete siendo salvos y hagan lo que ustedes quieran. No, hermanos. Nos llamó a su familia, nos adoptó, dice la Escritura en Efesios. Nos adoptó, nos hizo hijos suyos, nos hizo herederos de Dios y coherederos con Cristo, y nos añadió a una familia local que es llamada iglesia. Eso hizo. No fuiste tú, todo lo hizo Él. Y junto tuyo puso sí a tu esposo o a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu hermana, a tu vecino, al que vive lejos, al que vive cerca, al que no tiene ni siquiera un apellido en común. Es más, hermanos, carreras diferentes, conocimientos diferentes, cultura diferente. Pudiera ser, pero Dios lo puso ahí para que tú le sirvas a través de tu don. Y para que el don de tu hermano te sirva a ti. Y para que mi don le sirva a ustedes y el don de ustedes me sirva a mí. Esa es la razón, hermanos. No fuimos colocados por ocurrencia, ni yo me cambio de banca para ya no estar junto a Juan, porque Juan como que no me gusta y no le quiero servir con mi don. No, hermanos, el cuerpo es el cuerpo. No puedo sacar mi hígado ni mi riñón porque no me gustan. No, hermanos, yo no sé cómo serán, si estarán bonitos, estarán feos los órganos por dentro, pero me funcionan, me sirven, me ayudan. Vivo. Debo de amar. No es la apariencia, no es el tamaño, no es la forma. Es que somos miembros los unos de los otros, como dice la Escritura, hermanos. Dios nos colocó ahí en la misma banca, nos puso en el mismo lugar. Nosotros no escogimos a nuestros hermanos, los escogió Dios para nosotros, y Dios te escogió a ti para Él, para el hermano. Él ha colocado los miembros del cuerpo, hermanos, como quiso. De manera que debemos de echar por tierra la arrogancia, la soberbia y la altivez. Tú no eres mayor que nadie. Tú eres igual. Tú no debes de mirar con indiferencia, hermanos, a los demás. ¿Se imaginan, hermanos, cuando miramos a un adulto, dice la Escritura, que lo miremos como nuestro Padre? Y las hermanas, dice Pablo a Tito, que son de mayor edad, tomen a las muchachas más jóvenes y enséñenles a amar a sus maridos y a sus propios hijos. Pero es cierto que muchas mujercitas ahora quieren tener perritos en vez de tener hijos. No quieren tener hijos. Hermanos, ¿cuánta labor hay, hermanas mayores, de enseñar a las señoritas a cuando llegue el momento de casarse, amar a sus propios esposos y amar a los hijos? No digo con esto, hermanos, que no sea bueno tener alguna mascota, cuidar animalitos. Es bueno, es creación de Dios. Es creación de Dios. Pero nunca cambies un hijo por un perro. Que si yo digo esto ahorita, hermanos, hay quienes quizás se molesten porque quienes protegen a los animalitos le dan más valor al animalito que a un producto neonato en el vientre de su madre. Puedes matar a un feto, abortarlo, pero no puedes lastimar a un perrito que se cruce en la calle, porque una cosa es delito y la otra es permitida. Esa es la manera de pensar del mundo. ¿Cuál es nuestra manera de pensar, hermanos? Veámoslos desde este punto de vista. Estamos en la iglesia y Dios ha hecho de la iglesia el lugar apropiado para que el don que Dios me ha dado como un órgano en un cuerpo físico sirva para la propia vida de la iglesia, para una edificación mutua. Dice Pablo, hermanos, de manera que teniendo diferentes dones, verso 6, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En este sentido, hermanos, Pablo, en el verso 6, nos habla de unos 7 dones. No son todos los dones que hay, hermanos. Primera de Pedro 4, Romanos capítulo 12, que es donde estamos, Efesios 4 y Primera de los Corintios 12 nos dan diferentes listas de dones. Algunos son repetidos ahí, pero en otras listas son agregados otros más. De manera que esos dones, hermanos, dice Pablo, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, el de profecía use según
úsese según la medida de la fe. Y si los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos, deben de ser usados según la medida de la fe. Deben de ser usados en armonía con nuestra fe. El don de profecías. 1 Corintios capítulo 14, verso 3 y 4 dice Pablo, hermanos, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que, hermanos, aquí lo que miramos es que el profetizar es predicar para consuelo, para exhortación, pero tiene que ser en armonía a la fe, en armonía con la fe. Y esto es, hermanos, por la gracia que me es dada, decía el apóstol Pablo, por ese apostolado al que fue llamado. Los profetas en el Antiguo Testamento, como dice Hebreos capítulo 11, verso 1 y 2, los profetas en el Antiguo Testamento recibían revelación de Dios, visiones de Dios, sueños, y de esa manera revelaban. No tenían, hermanos, toda la revelación de las Escrituras completa. Hoy en día, hermanos, tenemos toda la revelación, toda completa. Hay de aquel que le agregue o le quite. Toda la revelación completa está aquí. De manera, hermanos, que ahora por la predicación se expone el consejo de Dios, la obra de Dios, la orden de Dios, para consuelo y para edificación y exhortación. Antes los profetas hacían así, pero hermanas, ahora la predicación de la palabra de Dios es la que toma ese lugar. En el verso 7 da otra lista, o le agrega el apóstol Pablo a la lista, diciendo, o si de servicio, en servir es lógico, ¿no? El que tiene el don de servicio, pues tiene que ejercerlo en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pero piensa en esto, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el que predica la palabra de Dios, hermanos, no lo haga con soberbia y jactancia, creyéndose mayor que las ovejas. Porque, hermanos, también el que predica es oveja del mismo pastor, nuestro Señor eterno. Hermano, yo también soy oveja como ustedes. O sea que yo no debo de tener, hermanos, señorío sobre ustedes, más allá del que Dios me da como autoridad compartida, porque la iglesia tiene autoridad, también dice la Escritura. Cuando miramos Mateo 18, miramos el ejercicio de la disciplina y se le otorga autoridad a la iglesia para poder declarar cuando una persona no es cristiana o cuando sí es cristiana. Es la iglesia, no es el pastor el que lo declara. Es en conjunto la iglesia quien lo hace y el pastor junto con ellos. En la carta a los Corintios, cuando un hombre estaba con la mujer de su padre, también, hermanos, se mira el ejercicio de la disciplina y la iglesia tiene autoridad para ejercerla. Así que el que predica, hermanos, debe de predicar en armonía a la doctrina, pero no debe de creerse superior a los demás. Hermanos, debe de creerse en este sentido solamente como su siervo. Esa es la posición en la que debe cada uno de nosotros estar, porque el que tiene el don de servicio debe de ejecutarlo en el servicio a los demás, sin decir o sin manifestar, hermanos, un qué enfado servirte otra vez, o un qué enfado volver a hacer lo mismo. Hermanos, quien pueda decir que tiene el don de servicio y no le gusta mover la banca cuando es necesario moverla, y no le gusta, hermanos, hacer el aseo cuando es necesario hacerlo, está equivocado creyendo que tiene el don de servicio. El que tiene el don de servicio, hermanos, le nace, y aun cuando no le digan,
Si ve algo que está mal puesto, lo coloca bien. Si hay alguien que necesita bajarse del carro y bajar con alguna cosa que trae en sus manos, va y le ayuda. Si hay alguien, hermanos, que necesita algo, aunque no sea de la iglesia, va y socorre. Aquel que tiene el don de servicio, hermanos, sirve para la gloria de Dios en la edificación del cuerpo de Cristo, pero hermanos, aún se manifiesta fuera del edificio donde nos congregamos. El que tiene el don de servicio sirve a los demás. El que profetiza, hermanos, no solamente edifica la iglesia cuando profetiza o cuando predica, sino que también, hermanos, se lleva la predicación para los que no están en Cristo. La gracia de Dios, si es competencia, si Dios quiere, les sea llegada a ellos. El que tiene el don de exhortar en la exhortación. Pero hay veces, hermanos, que el que dice que tiene el don de exhortación se enoja porque no le hacen caso. El que tiene el don de la exhortación tiene gracia para llamar la atención. Y da vergüenza, hermanos, al que es exhortado, pero nunca coraje. Se recibe con agrado el exhorto, pero cuando el exhorto es movido por emociones y no por el Espíritu Santo, hermanos, produce coraje. Así que el que tiene el don de servicio, sirva. El que tiene el don de enseñanza, enseñe. El que exhorta, ejercite su exhortación. El que reparte, hágalo con liberalidad. El que preside, hágalo con solicitud. El que hace misericordia, hágalo con alegría. Pero nadie tenga más alto concepto de sí. Hermanos, cuando nos sirvamos unos a otros, dijo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo del corazón, no como para los hombres, sino como para el Señor. Hermano, cuando tú quieras servir a alguien, sirve pensando en el Señor, no en aquellos a quienes vas a servir en primera instancia. Pero hermano, no dejes de pensar que estás sirviendo a tu hermano. Pero en primera instancia, hazlo para el Señor. Cuando tú vayas a trabajar, hermano, no pienses que tu patrón no te ve, no, hazlo para el Señor. Haz lo mejor que puedas hacer en tu trabajo, porque es para el Señor. Pero cuando hablamos de la iglesia, hermanos, con mayor razón piensa en esto. Dios nos puso para edificación. Yo no escogí al hermano que está junto a mí. Dios lo escogió para mí. Y a mí me escogió para bendecirlo con el don que yo tengo, y a él lo escogió para bendecirme con el don que él tiene, y a todos nos concedió en este lugar estar para bendecirnos con el don que nos ha dado. Y la pregunta, hermano, sería, ¿cómo te miras dentro de esta familia llamada iglesia? ¿Cómo te miras? ¿Qué piensas de ti, hermanos, en esta familia? ¿Cómo te conduces? ¿Hay arrogancia? ¿Hay altivez? ¿Cómo te conduces? Hermano, sonríes cuando vas a ver a alguien y no una sonrisa falsa. No, hermanos, es una sonrisa de que hay otro a quien Dios le mostró misericordia y lo salvó de la condenación, y yo también. ¿No nos da alegría mirarnos? ¿Cómo te conduces? Le extiendes la mano, hermanos, con el mejor de los deseos a la persona que saludes, aun cuando te ha volteado la cara. ¿Cómo te conduces? Y por otro lado, hermanos, ¿cómo usas tus dones? ¿Cómo los usas? Y puede ser, hermanos, que aquí tenemos un problema. Podemos decir, y me atrevo a pensar, que nuestro hermano Víctor, Hugo, tiene el don de la enseñanza. Porque al ejercerla enseña. Pero hermanos, ¿y los demás? Porque si Dios te puso para que yo fuera edificado por ti, ¿en qué estoy siendo edificado por ti? Y si Dios me puso para edificarte a ti, ¿en qué estás siendo edificado tú por mí? Hermanos, pensemos en esto, que esto es serio. Porque si no estamos ejerciendo nuestro don, estamos faltando al principio que Dios nos ha dado de edificar a mi hermano que está junto a mí. No estoy cumpliendo el propósito en ese sentido de mi membresía en la iglesia.
porque somos de edificación mutua. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Nos ponemos en pie, hermanos, por favor, para orar. Oramos, hermanos. Padre eterno, te damos muchas gracias por la manifestación de misericordia que has tenido entre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido que tu palabra sea expuesta de tal manera, Señor, que para alguno de nosotros sea una palabra agradable a nuestros oídos, para otros, Señor, quizás sea una palabra que raspa nuestros intereses, como nuestro corazón, nuestras emociones, que nos confronta, Señor, en nuestro pecado. Padre eterno, yo te suplico, Señor, que haya una renovación en nuestro entendimiento, en aquello, Señor, en que todavía hay una dificultad para sujetarnos totalmente a tu palabra, a lo que tú has determinado para la iglesia. Ayúdanos, Señor, en ese sentido, porque quien esté en esta condición flaquea, Señor. Quien esté en esta condición está en una oposición, Señor, a tu deseo. Tú nos has colocado en esta iglesia y tú has colocado a cada uno de los hermanos que son miembros de sus iglesias, donde quiera que nos puedan estar escuchando, y los has colocado para que sean de bendición a sus hermanos, como en esta iglesia local. Tú has colocado a cada uno de nosotros para ser de bendición a cada uno de nosotros. El don no fue para mí. El don fue para que yo lo ejerza para otro. Padre, ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a vivir en la práctica del ejercicio de nuestros dones. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Gracias te damos, Señor, por la salud de Clarisa, de Kimberly. Señor, tú conoces la condición en la que está su cuerpo. Gracias, Padre, porque le has dado salud. Gracias te damos, Señor, por la salud de mi hermana Marta también, que, Señor, la seguimos poniendo en tus manos para que su condición de salud siga mejorando. Gracias, Padre, por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros y mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos hoy a las 6 de la tarde, a las 5, hermanos. Quienes están solicitando la membresía a la iglesia,